tardes, es un placer daros la bienvenida a este espacio virtual en el que vamos a comenzar un nuevo seminario. En esta ocasión lleva por título Kit de Bienestar Emocional durante el aislamiento. Mi nombre es Teresa Terrén, soy parte del equipo de la Fundación Más que Ideas, impulsora de este seminario online en unos días bueno, pues cuanto menos novedosos para todos nosotros, ¿verdad? Y también hay que decir que difíciles y complicados en diferentes esferas y a diferentes niveles. Y es que el confinamiento y las estrategias de prevención que estamos llevando a cabo para no contagiarnos del coronavirus COVID-19 hacen que nuestras dinámicas estén cambiando. Hablamos de dinámicas a nivel personal, pero también a nivel familiar, dinámicas también a nivel laboral y a nivel social. Y si a esto además le añadimos que estamos atentos a las informaciones que nos llegan a través de los medios de comunicación, de la evolución de esta pandemia, del impacto que está teniendo ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, hacen que ciertas emociones parece que se instalen en nuestro día a día y quizá no nos lleven no nos dejen llevar, perdón, la cuarentena de la mejor manera posible. Hablamos de emociones como la ansiedad, como el miedo, la frustración o quizá también la tristeza. Pero, como decía, quizás se están instaurando, pero desde Más que Ideas no queremos que eso ocurra. Por eso el seminario de hoy, un seminario en el que aprenderemos, en el que conoceremos cómo saber si estamos teniendo estas emociones y, sobre todo, aprenderemos cuáles son las mejores estrategias que podemos utilizar para afrontarlo de una mejor manera y así pues mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y es que mejorar la salud y la calidad de vida es el motor que día a día mueve a la Fundación Más que Ideas. Así que permitidme robaros unos segundos de vuestro tiempo para comentaros qué hacemos y en qué trabajamos en nuestro día a día. La Más que Ideas es una ONG sin ánimo de lucro que nacimos pues hace ya casi 6 años. Y lo hicimos con un claro propósito, y es que tú, yo, todos nosotros seamos protagonistas de nuestra salud. Y bueno, para ser protagonistas necesitamos información de calidad, necesitamos formación que nos capacite para tener habilidades, para tomar mejores decisiones en cuanto a la salud se refiere. Y desde Más que Ideas intentamos aportar con nuestro granito de arena en este sentido a través de 3 vías de trabajo. Por un lado, realizamos proyectos de investigación social. A través de ellos obtenemos datos, obtenemos información sobre cuáles son las necesidades reales, las inquietudes, las demandas de la población en general y también en particular de algunos colectivos que están conviviendo con una enfermedad concreta. Estas necesidades que conocemos a través de estos proyectos nos permiten después realizar proyectos de intervención, proyectos que realizamos de apoyo y de información que se materializan en materiales informativos, en foros de diálogo, en jornadas, en vídeos, diferentes recursos para dotar de herramientas a las personas, sobre todo aquellas que conviven con una enfermedad, para que puedan afrontar mejor el proceso que están llevando en esos momentos. También, por otro lado, realizamos proyectos de concienciación, de divulgación sobre la salud a la población en general, porque, como decía, tenemos que saber a manejar esas riendas en cuanto a nuestra salud se refiere y así, pues, ser protagonistas. Y bueno, volviendo al tema que hoy nos ocupa, es que el manejo de las emociones, que duda cabe que nos lleva a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor salud. Y hoy estamos seguros que este kit de bienestar emocional nos va a ayudar a todos. Y hoy conoceremos este manejo de estas herramientas de manejo del impacto emocional a través de Fátima Castaño, que participa de una manera generosa y altruista
hoy con nosotros. Fátima Castaño, ella es psicóloga y psicooncóloga en Qualita Psicología y además también dedica parte de su tiempo a colaborar con organizaciones de pacientes y también trabaja en proyectos de divulgación en salud. Fátima, ¿estás por ahí al otro lado para poder saludarte? Aquí estoy. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Espero que los consejos que os vamos a aportar os sean de muchísima utilidad. Así que nada, en breve comenzamos. Pues muchísimas gracias, Fátima. Ya sabes que para nosotros, para Más que Ideas, es un placer siempre contar contigo. Pues si te parece bien, voy a comentarles a los asistentes cómo va a funcionar el webinario y después ya te doy Fenomenal. paso para que comiences, ¿vale? Quedo a la espera. Muy bien, gracias, Fátima. Pues como le comentaba a Fátima, os voy a comentar cómo funciona este espacio virtual para que vosotros también participéis. La idea es que hoy, bueno, pues cuando termine el seminario tengamos más dudas resueltas y vosotros también podréis participar a través de la plataforma. Veréis que en vuestro lado derecho de la pantalla tenéis un panel que será el que os ayude a interactuar con nosotros. Por un lado, os señalamos en la diapositiva una mano, ¿verdad? Un símbolo que si le clicáis os dará la oportunidad de realizar vuestra pregunta a viva voz a través del audio de vuestro ordenador o de vuestros cascos. De esa manera, cuando nosotros veamos que habéis clicado, os pasaremos, abriremos el audio y os pasaremos la palabra para que podáis intervenir. Hay otra forma de hacerlo y lo señalamos con la flechita azul de abajo y es que veréis que en ese mismo panel tenéis un espacio para preguntar. Vosotros escribís la pregunta o el comentario que queráis hacernos y nosotros desde Más que Ideas lo haremos a viva voz para que Fátima pueda escucharlo y pueda también entonces resolver la duda que nos hayáis planteado. Además, si veis que en el transcurso del webinario os surge alguna duda sobre el mecanismo, también por esta vía nos podéis preguntar si os resulta más fácil. Bueno, pues espero que sea un momento bueno para empezar a conocer mejor estas emociones y cuando terminemos, pues poder poner en práctica las estrategias que Fátima nos comparta. Fátima, si quieres volver a entrar, gracias. Bien, ya estoy otra Ahora vez. vamos a darte paso para que puedas poner tu presentación, para que puedas hacer la exposición de manera más correcta y también así nosotros será muy visual y podremos así también tomar nota de todo. Bien, espero que la podáis ver correctamente. La vemos perfectamente, así que yo me voy a Fenomenal. desconectar y te dejo todo para ti, ¿vale? Muchas gracias, Fenomenal. Fátima. A ti, Teresa, un gusto estar con vosotros, como siempre, con mis amigos siempre de la Fundación Más que Ideas. Bueno, pues hoy estoy aquí con vosotros para aportaros este kit de bienestar emocional durante el aislamiento. Mi idea hoy es ofreceros herramientas que puedan seros útiles y generar un espacio de reflexión entre todos que nos ayude a sobrellevar mejor esta temporada tan difícil que estamos llevando. Para que me conozcáis un poquito más, ya como ha dicho mi compañera Teresa, mi nombre es Fátima Castaño. Soy psicóloga general sanitaria, especialista en salud, coach y, bueno, pues llevo ya tiempo trabajando en el ámbito de la divulgación, en el ámbito de salud y de la formación a pacientes y a profesionales sanitarios y de ahí que hoy esté aquí también para ofreceros alguna herramienta más que pueda ayudaros a sobrellevar esta temporada. Bien, pues como bien habréis visto en muchísimos medios de comunicación, el coronavirus ha llegado y ha llegado, parece que para quedarse durante una buena temporada. Y yo creo que no exagero si os digo que esta situación a muchos de nosotros nos ha superado o en muchos momentos hemos sentido que nos superaba, que en muchos momentos nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, incluso emociones que hemos visto y vivido un poquito más intensamente de lo normal. Y que incluso en muchos momentos nos hemos sentido abrumados por las noticias que hemos ido escuchando durante estas semanas por parte de los medios de comunicación y durante todo este confinamiento. Yo, si os soy sincera, si algo tengo claro durante todo este tiempo de ejercicio es que todo pasa, hasta las situaciones más difíciles pasan y esta también lo hará.
Así que la idea de hoy es ofreceros herramientas que os ayuden a afrontar de forma positiva toda esta temporada y a sentiros incluso más eficaces. Porque la idea ya no es solo vivir esto, sino que sirva para algo, ¿no creéis? Bueno, la vida con el coronavirus ha cambiado mucho, la vida durante esta etapa de COVID-19, y me imagino que vosotros habréis vivido y viviréis circunstancias como las que os pongo aquí. Como os decía, la vida con el coronavirus ha cambiado y me imagino que vosotros también habréis notado que se han asentado en nuestra cotidianidad conceptos que antes no lo estaban, como el confinamiento o la cuarentena. Muchos pacientes crónicos ya vivían con estos conceptos, incluso los sabían vivir en sus carnes, ¿no? Esto de lo que es un confinamiento dado situaciones de inmunodepresión, pero en la mayoría de la población no. Así que estamos asumiendo circunstancias que son nuevas para todos. También estamos viviendo la saturación de los centros sanitarios y las consecuencias que esto puede tener. Vivimos también cómo muchos de nuestros vecinos y nosotros mismos hacemos acopio de víveres ante lo que pueda suceder y vemos noticias y también nos abrumamos con el posible impacto económico que pueda tener esta circunstancia en toda nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo en general. Estamos viviendo cambios de rutinas familiares, el aislamiento y también estamos conviviendo con normas sociales muy rígidas que incluso pueden aportarnos la sensación de privación de libertad. Vemos reducir nuestra actividad notablemente y también aprendemos a convivir con la incertidumbre, con el insomnio en muchos casos y con el malestar que puede sobrevenir con las noticias que estamos recibiendo. Y de repente llega a nuestras vidas este mensaje que parece que ya casi lo tenemos tatuado en nuestras mentes, ¿no? El quédate en casa. Y quédate en casa con todo lo que implica, ¿no? Con el cambio de rutinas, con el trabajar en casa, con el tener a los niños en casa. Implica muchísimos cambios a nivel vital. Y yo creo que la mayoría de nosotros lo afrontamos con este esfuerzo de llevarlo con positividad, con afrontar todas las recomendaciones que nos aportan los profesionales. Yo os indico, os quiero aportar que en la medida de lo posible vamos a intentar tomarlo como una circunstancia nueva que puede suponer incluso una oportunidad. La idea de todo esto es identificar esas emociones que nos pueden estar sucediendo, esas situaciones que podemos estar viviendo para afrontarlas de la mejor manera. Aquí os aporto algunas. Ya me diréis vosotros, si queréis interrumpirme estoy encantada y si no lo hacemos al final, pero me diréis si os suenan, ¿no? ¿Cómo nos puede estar afectando emocionalmente el aislamiento? Bueno, pues sin lugar a dudas, imagino que muchos habréis sentido la sensación de impotencia por tener poco en nuestra mano o sentir que tenemos poco en nuestra mano para poder cambiar las cosas. El confinamiento, el aislamiento, el aburrimiento también son fuentes indudables de ansiedad y de estrés. Y me imagino que muchos de vosotros habréis sentido momentos, si no picos, de ansiedad elevada. La irritabilidad es muy frecuente también, que se viva en circunstancias como estas, en las que las emociones, la tristeza, incluso también la ansiedad hacen su aparición y a veces lo hacen en forma de ira o de estar irritable con aquellas personas que nos rodean. Este catastrofismo que en algunas ocasiones ha podido acompañarnos, dadas las noticias que recibíamos o estas últimas semanas que han sido especialmente duras. El miedo al contagio, el miedo a la enfermedad y, ¿por qué no?, también el miedo a la muerte, ¿no?, que a muchos de vosotros quizá os haya sobrevenido. O incluso no solo al contagio vuestro, sino al contagio de algunos de vuestros familiares, aquellos que sentís incluso más vulnerables. La frustración ante todos los cambios que sobrevienen y ante las dificultades, a veces para afrontar los cambios que tenemos en la vida, en nuestros trabajos, la soledad que puede venir relacionada con el aislamiento, la tristeza, la culpabilidad. Algunos de vosotros quizá ya contagiados habíais sentido esa sensación de culpabilidad por haber puesto en riesgo quizá o haber sentido que poníais en riesgo a algunos de vuestros familiares. Y todo esto no creéis que me lo invento, que ya poco a poco empezamos a tener estudios que avalan todas estas reacciones emocionales. Y aquí os apunto, uno de los primeros que hemos recibido es este estudio sobre impacto psicológico de la cuarentena, ya publicado en Lancet, en febrero de este año, y que empieza a hablarnos de los efectos emocionales que la población china ha ido viviendo durante la cuarentena. Ya os animo a que, si queréis echarle un vistazo, lo vayáis haciendo. Esto hace
que nos pongamos mucho las pilas los profesionales de la psicología para ir ofreciendo recursos, porque poco a poco vamos teniendo avales que nos hablan de las consecuencias de toda esta temporada en la población. Y como os imaginaréis, todos nosotros podemos vivir estas circunstancias emocionales, pero hay personas que los viven con mayor intensidad. Y entre ellos hay grupos de población que me gustaría citar por si algunos de vosotros os sentís incluidos. Pero obviamente las personas mayores lo viven con mayor dificultad, reciben noticias que también pueden tildarse incluso de catastróficas y pueden hacerles sentir que tienen mayor vulnerabilidad, que es uno de los grupos con mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad. Los niños, porque tienen más dificultades para comprender todos estos cambios, de repente se ven en casa, confinados, sin poder salir y pueden tener más dificultades para comprender esta situación. Las personas que ya están contagiadas, obviamente, ¿no?, por esa sensación de culpabilidad que pueden sentir, incluso el miedo a que la enfermedad se vaya a más. Los pacientes con otras patologías también son un grupo de población en que pueden llegar a sentirse especialmente vulnerable y que incluso puede tener ese miedo también añadido a las dificultades que sobrevienen por los medios escasos sanitarios con los que nos hemos encontrado en estas semanas y que previsiblemente en los próximos días también estén presentes. También para muchas familias el factor social es importantísimo. Muchas familias están viviendo un cese o una reducción importante en su sustento económico. Y eso hace que también las emociones se vean exacerbadas, incluso la sensación de impotencia o de inestabilidad. Los cuidadores, los que ya cuidaban de personas enfermas o que ahora mismo se ven en la situación de cuidar a otras personas que se ven enfermas en estas situaciones. Los sanitarios, obviamente, personas que estamos viendo que los medios de comunicación nos están recordando permanentemente el esfuerzo psicológico y físico y humano que están haciendo durante esta temporada y que es importante que tengamos en cuenta. Y obviamente, y cómo no, a aquellas personas y familias que han tenido pérdidas familiares y personales durante esta temporada, que están viviendo duelos complicadísimos y que es importante que tengamos en cuenta. Yo casi para todos estos grupos de población me gustaría hacer casi un seminario particular para todos ellos. No obstante, hoy querré centrarme en población general, en todos nosotros, y creo que también vosotros, los que estáis en estos grupos de población, podréis encontrar alguna respuesta. Y claramente este proceso, ha llevado un proceso, ¿no? Os quiero animar, también os invito a que conozcáis este artículo de una compañera, Pilar Jericó, publicado hace muy poquito en El País, en el que nos habla del proceso de adaptación social a la llegada de un cambio como el que estamos viviendo, ¿no? Desde esos primeros momentos en los que de repente empezamos a recibir informaciones sobre un virus nuevo que había surgido en China. Y empezamos a desarrollar ese proceso de negación en el que quizá empezabais a sentir, no sé si vosotros lo sentisteis, pero yo desde luego sí, eso de, bueno, esto no va a ocurrir aquí, eso pilla muy lejano. Es posible que incluso recibierais alguno de estos vídeos o memes en los que veíamos a la población china construyendo hospitales de emergencia a toda prisa, ¿no? Y lo veíamos como absolutamente alejado. Posteriormente, cuando veíamos que esto ya se acercaba y que parecía que los contagios nos tocaban un poquito más de cerca, ¿no? Se podía plantear la emoción de la rabia, ¿no? Y por qué no se han tomado medidas antes y cómo es que han permitido que esto llegue aquí. Esto es muy frecuente. Posteriormente, no es nada raro que tanto individualmente como de forma social hayamos caído pues, en el miedo, ¿no? En el qué nos va a pasar, es posible que personas a mi alrededor estén contagiadas. Y esta emoción, el miedo, puede darnos paso a la aceptación, ¿no? A la sensación de vulnerabilidad, a la tristeza, quizá al decir, bueno, pues me siento vulnerable, es posible que a mí también me repercuta toda esta situación. Y este paso es el primero para ir avanzando en el proceso de adaptación, de incorporación de los cambios que estamos viviendo y, ¿por qué no?, del aprendizaje, de ver oportunidades, de incorporar los cambios a la vida cotidiana, de ver cómo nuestras familias poco a poco van reinventándose y readaptándose a toda esta circunstancia. Así que, bueno, os quería plantear un poco este proceso para que entendierais este momento también como un periodo, como un proceso vital de adaptación en el que no solo individualmente, sino socialmente nos vemos inmersos. Y con todo esto, os quiero plantear una serie de herramientas que quizás puedan ayudar, una serie de emociones que también espero que os resulten familiares y alguna herramienta práctica que os pueda ayudar a sobrellevar.
Bien, coronarrutinas. Me imagino que muchos de vosotros habréis escuchado ya en los medios de comunicación y habréis leído en numerosas publicaciones el beneficio que puede tener para nosotros el incorporar rutinas a nuestra vida diaria. De hecho, creo que las rutinas son básicas para favorecer el bienestar emocional e incluso también pueden favorecer el bienestar físico. La preparación del espacio en el que vais a habitar, que vamos a habitar todos nosotros durante mucho tiempo, y parece que de momento, a corto plazo, no va a reducirse ese tiempo, que lo mantengáis ordenado y limpio, que lo tengáis, que incorporéis todas aquellas cosas que os favorecen, que favorecen vuestro bienestar y que os dan seguridad. También os apunto a que hagáis especial atención a vuestros horarios de sueño y de alimentación. Y esto os lo apunto, parece de perogrullo, pero es muy importante que establezcáis horas razonables para levantaros y para iniciar vuestra actividad laboral y que también mantengáis en la medida de lo posible una alimentación saludable y en horarios más o menos adecuados. Con esto favoreceréis también que vuestro sueño sea mucho más adecuado y mucho más reparador. Y hagamos un poquito de prevención de trastornos del sueño, del insomnio, que a muchos de vosotros es posible que os estén aquejando. También os recomiendo que en la medida de lo posible y cada uno con vuestras posibilidades os expongáis a la luz solar en vuestras ventanas, en vuestras terrazas, pero que en la medida de lo posible la luz llegue a vosotros para también ayudaros a regular esos ritmos circadianos que pueden favorecer también vuestro sueño y vuestra activación durante el día. Que realicéis ejercicio físico diario, tanto cardiovascular como de fuerza, os ayudará a mantener un buen estado físico, no solo estado físico, sino también un buen estado mental, os ayudará a encontraros mucho mejor psicológicamente. Que también incorporéis en vuestra rutina el ocio es indispensable. Indispensable, que no solo nos centremos en trabajar, que no solo nos centremos en tener nuestra casa lo más arreglada posible, sino que también incluyamos todas las actividades de ocio que nos hagan sentir que también estamos aprovechando nuestro tiempo y disfrutando del tiempo que estamos en casa. Indudablemente, comunicaros con amigos y familiares, utilizar las nuevas tecnologías. Me imagino que si estáis en este webinario es que ya sois fieles usuarios de las nuevas tecnologías y eso juega a vuestro favor, así que os animo a que también lo hagáis, porque esto hará que disminuyáis vuestro aislamiento, que os sigáis sintiendo acompañados por vuestro entorno y que no se haga tan duro este confinamiento. Y aquí os apunto, procrastinar versus el todo para hoy, que muchos de vosotros me imagino que hayáis caído en esa sensación de, bueno, mañana lo puedo hacer, bueno, mejor lo inicio mañana, o algunos de vosotros hayáis caído en esa terrible sensación de todo lo tengo que terminar hoy. Bueno, pues os animo a que lleguéis a un equilibrio. Realmente tenemos días para poder ir dosificando las tareas del hogar y que en el caso de que sean tareas laborales seguramente podáis organizaros una agenda para poder llevarlo de la mejor manera posible. Como os decía, todas estas recomendaciones no solo favorecerán vuestro bienestar físico, sino también vuestra salud mental, así que os animo a que las incorporéis. Muchos de vosotros, o muchos de nosotros, diría, nos hemos tenido que acostumbrar a teletrabajar. En el caso de los psicólogos nos hemos tenido que acostumbrar a incorporar las consultas online y muchos de nosotros no estábamos habituados. Así que os animo a que en la medida de lo posible establezcáis un espacio que solo sea para trabajar, con el fin de que sea un espacio limpio y en el que podáis favorecer vuestra concentración, que prioricéis vuestros objetivos. Como os decía, no todo es necesario que lo hagáis hoy, quizá podréis organizaros objetivos que os ayuden a trabajar no por tiempo, sino por objetivos. Que organicéis horarios flexibles, eso sí, no infinitos. Hay una parte buena de trabajar en casa, que podemos incluso demorar nuestra hora de levantarnos y no tener que madrugar tanto, pero esta flexibilidad a veces puede jugar un poco en nuestra contra, ¿no? No se trata de que sean horarios infinitos y que nos encontremos en horas intempestivas trabajando, así que os animo a que lo reguléis, también para disfrutar de vuestro ocio y de vuestras familias. Os animo a que os cambiéis de ropa. Parece de perogrullo, pero es muy importante que os cambiéis de ropa, que os arregléis mínimamente y que os vistiréis como si fueseis a trabajar normalmente. También que incluyáis momentos de descanso y que estos los incorporéis a vuestra jornada laboral, como haríais también en vuestro trabajo. Y bueno, algo que es también importante es que cambiéis de espacios, ¿no? Que los espacios de ocio no sean los mismos que utilizáis para trabajar, siempre en la medida de vuestras posibilidades y del espacio con el que contéis en vuestras casas. Bien,
Otro aspecto importante es el acceso que tenemos a la información. Me imagino que también lo estaréis viviendo vosotros, pero el acceso que estamos teniendo, el uso de nuestras redes sociales está siendo tremendo en este confinamiento. Pero debemos ser prudentes y rigurosos a la hora de utilizarla. Los medios de comunicación nos están ofreciendo información constante sobre el mismo tema, sobre la situación de nuestros centros hospitalarios, sobre nuevas noticias al respecto del virus, de la posible vacuna, de las cifras de afectados. Así que os animo que estéis atentos, porque la sobreinformación puede ser un verdadero problema y puede afectar notablemente a vuestras emociones. Os animo a que tengáis precaución sobre lo que leéis y sobre lo que difundís. Que os hagáis también un poco responsables al respecto de la información que compartir con vuestros amigos y familiares. Estoy segura que la mayoría de los casos lo hacéis con toda la buena intención, pero no siempre estas informaciones que recibimos vía WhatsApp o vía redes sociales están contrastadas. Así que os animo a que os centréis en información, en el caso de compartirla, que os centréis en información que provenga siempre de fuentes oficiales. También os animo a que dosifiquéis vuestro tiempo, el tiempo que dedicáis a recibir información o a recabar información sobre el COVID-19, para que no dediquéis todo vuestro día a leer informaciones sobre este tema, ya que en la mayoría de los casos será información repetida. En los informativos veremos que las informaciones de por la mañana vuelven a repetirse por la tarde, quizás no sea tan necesario el estar tan atento a todos los informativos. Y aquí os apunto una pequeña o gran reflexión. ¿Cuánta o qué información necesito? Cada uno de vosotros vais a necesitar un tipo de información o una cantidad de información. Os planteo que hagáis una mínima reflexión sobre todo esto. Y os planteo que planteéis un centinela, incluso un control de acceso para revisar la información que pasa a vuestro sistema operativo. Que reflexionéis, porque la información realmente necesaria será aquella que os aporte, como os apunto aquí, una visión general de la situación, que es importante tener para saber cómo están las cosas día a día, aquella información que os ayude a tomar medidas de protección, de seguridad hacia vosotros mismos, y aquella información que os ayude a mejorar vuestro estado o el estado de vuestros allegados. El resto de información, desde mi punto de vista, sobra. Es información accesoria. Así que os animo a que os centréis en estos 3 puntos para discriminar aquella información que es importante. Y que tengáis mucho, mucho cuidado con caer en la infoxicación, ¿no?, en la que podemos caer en estas circunstancias, porque mucha información también puede ser dañina y puede ahondar en vuestra ansiedad, en vuestro estrés y en vuestra capacidad de adaptación a estas circunstancias. Bien, la ansiedad, me imagino que en algún momento todos nosotros hemos sentido algo de ansiedad ante los cambios que estamos viviendo, ante todas estas circunstancias. Y es normal que vivamos ansiedad. Lo primero que quiero deciros es que todas las emociones, las que os narraba antes y las que os voy a adelantar ahora, son profundamente normales. Ninguna de ellas es susceptible de ser entendida como patológica, siempre y cuando no nos asentemos en ellas, no nos instalemos y tengamos dificultades para salir de ellas. En el caso de que esto pase, ya será recomendable solicitar ayuda y os recomiendo que lo hagáis. ¿Y por qué os planteo aquí ansiedad? Pues porque es una de las emociones más frecuentes que habremos sentido. ¿Y por qué se da? Como aquí os apunto, pues la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos sentido con esa sensación de alarma constante, ¿no? De estar luchando contra un enemigo que es invisible, que no vemos y que no sabemos, a veces nos hemos sentido un poco impotentes sobre cómo manejarlo. También es posible que muchos de los síntomas de la ansiedad, y los que habéis padecido ansiedad seguramente esto nos resulte raro, algunos de los síntomas de ansiedad pueden ser confundibles con los del coronavirus, como pueden ser las dificultades para respirar, el aumento de la tensión o incluso la sensación de que los sabores no tenemos esa sensación del gusto como la teníamos antes. Bueno, pues esto puede ocurrir también con la ansiedad. Así que, bueno, os animo a que hagáis una buena discriminación de síntomas, porque no todos los síntomas son susceptibles de ser un coronavirus. También el aburrimiento, como os decía antes, puede ser una fuente de estrés y de ansiedad, pues por no saber cómo emplear nuestro tiempo o por haber agotado nuestras primeras opciones para manejar. La incertidumbre ante cómo irá todo esto, cómo nos afectará a nivel social o incluso cómo nos afectará a nivel personal y familiar, cómo afectará a nuestro trabajo. Muchos de nosotros es posible que hayamos sentido que nuestros trabajos o nuestra retribución económica haya podido verse afectada ante estas circunstancias de aislamiento. Entonces, pues bueno, es muy frecuente que esta emoción pueda darse, que esta sensación pueda darse.
Y también es posible que muchas personas que hayan vivido trastornos o circunstancias de ansiedad hayan visto que repuntaban en circunstancias como esta. O incluso que algunas de las personas que no hayan vivido nunca sensaciones de ansiedad hayan vivido un desarrollo de las mismas durante esta temporada. Y cómo no, el miedo que creo que es la emoción por antonomasia en estas circunstancias y que todos, en mayor o menor medida, la hemos vivido. Y aquí os animo a que, si viene la ansiedad, lo primero la identifiquemos, porque esa será la mejor herramienta para poder manejarla. Y posteriormente, aquí os apunto alguna idea para poder sobrellevarla. Lo primero, que tengamos una actitud positiva en la medida de lo posible. Y no os apunto una actitud positiva de forma baladí, sino que intentemos ser proactivos y buscar herramientas que nos ayuden a afrontar de forma eficiente las circunstancias que vamos viviendo. Alejarnos en la medida de posible del catastrofismo, porque sin lugar a dudas pues, no ayuda en circunstancias como estas. Que también incorporéis en vuestra vida diaria actividades relajantes. Yo ahora mismo veo muchísimos youtubers, muchísimas personas en Instagram que están aportando actividades como el yoga, la meditación o cualquier otro tipo de actividad relajante que pueda ayudaros. Así que os animo a que lo vayáis siguiendo y podéis incorporarla a vuestro día a día. También tener cuidado con vuestras interpretaciones. A veces estas interpretaciones tienden a ser especialmente negativistas. No todos los contagios son sinónimo de muerte, no todos los síntomas que tengamos físicos son sinónimo de coronavirus, así que os animo a que lo tengáis en cuenta para no caer en el catastrofismo y en que las interpretaciones ahonden en vuestros niveles, en aumentar vuestros niveles de ansiedad. Que incorporéis actividades placenteras a vuestro día a día es beneficiosísimo, así que os planteo que reflexionéis sobre qué es aquello que os gusta y que os puede proporcionar bienestar, ya sea de forma individual o sea en familia. Ante la incertidumbre es una de las sensaciones que puede aumentar en mayor medida vuestra ansiedad. Yo os animo a que toméis el control, que recordéis que las recomendaciones sanitarias son para eso, para daros herramientas para afrontar esta situación, para prevenir, que incorporéis hábitos de vida saludable y que ante la incertidumbre busquéis certidumbre. Como os decía en un inicio, si algo tenemos claro es que esta situación es a largo plazo, pero temporal, es decir, que pasará y que semana a semana vamos viendo también ciertas modulaciones, incluso las noticias que vamos recibiendo, y que recordéis que tenéis vosotros recursos personales para poder manejarlas. Os animo a que los identifiquéis. ¿Y cuáles pueden ser esas fortalezas, esos recursos personales? Aquí os apunto algunos de ellos. Quizá vuestra fuerza de voluntad, quizá vuestra capacidad para priorizar, para reescalar vuestro sistema de valores. Quizá seáis creativos y podáis incorporar nuevos hábitos de vida, nuevas maneras de sobrellevar vuestro tiempo en casa. Quizá la honestidad, quizá la confianza que podéis depositar no solo en vuestros compañeros de confinamiento, en vuestra familia, sino también en el sistema sanitario. Quizá vuestra capacidad para resistir, vuestra resistencia, la capacidad de trabajo, quizá el entorno con el que contáis, vuestros familiares, vuestros amigos, que os dan soporte para sobrellevar esta situación. Reflexionadlo porque puede ser una buena idea para ir avanzando. Y el miedo, una de las emociones, como os decía, por antonomasia, más frecuentes. Y yo os planteo que reflexionemos sobre el miedo como una emoción que no siempre tiene por qué ser mala. Aquí os apunto, yo realmente no conozco una vacuna para el miedo y no querría dárosla. La realidad es esa. ¿Os habéis planteado cómo sería vivir sin miedo? No sé si alguno de vosotros lo habéis hecho en alguna ocasión. Yo os planteo que existen, desde mi punto de vista, dos tipos de miedo. El miedo que bloquea, el miedo que inhibe, el miedo que no deja salir, que no deja avanzar, que no deja salir adelante. Y luego tenemos otro tipo de miedo, el miedo que avisa, el que permite hacer su función a la prudencia, el miedo que nos hace ser cautos. Yo os animo a que no pongáis el miedo frente a vosotros porque os dejará cao y no os dejará continuar. Pero sí os animo a que seáis conscientes de que lo tenéis y a que lo pongáis a vuestro lado, a que camine cerca vuestro con el fin de que os haga ser cautos, que os haga tomar medidas, que os haga tomar las mejores decisiones.
Esa es la idea, que intentéis no renegar del miedo, intentéis no quitároslo, porque creo que es una intención que no siempre va a llegar a buen puerto, pero sí que seáis bien conscientes de que las circunstancias tienen su peligro para poder afrontarlo de la mejor manera posible y poder buscar los recursos que necesitáis. Así que os animo a que os hagáis un poco amigos del miedo. Pero el miedo controlado, el miedo adecuado y el miedo que ayuda. Y aquí os apunto, uno de los más importantes aliados del miedo es la anticipación negativa, ese catastrofismo, esa tendencia a pensar que los acontecimientos futuros siempre serán peores y siempre serán negativos. Y lo cierto es que no tiene por qué. Para eso estamos nosotros también en el presente, para tomar decisiones y afianzar nuestra seguridad para que ello no tenga que ser, el futuro no tenga que ser especialmente negativo o más negativo de lo que no podemos plantear, ¿no? Aceptar que la situación es tal como es el primer paso para avanzar y coger los recursos suficientes y necesarios para afrontarlo. Y os apunto, importante, estar aquí y ahora, porque la realidad es que el aquí y ahora es lo que tenemos y nos va a ayudar a tomar decisiones más centradas en nuestro presente y en las circunstancias que manejamos en la actualidad. Cuidado con el dramatismo, ya os he apuntado en alguna ocasión, con el catastrofismo, que nos va a llegar a bloquearnos, a inhibirnos y a tomar decisiones totalmente inadecuadas y no adaptadas a las circunstancias. Y aquí os apunto, creo que esta circunstancia puede ser un acicate para que nos hagamos conscientes de lo importante. Y apuntaros que lo contrario del miedo, sin lugar a dudas, es la sensación de seguridad. Así que os animo a que recordéis esas fortalezas de las que hablábamos antes, cuáles son vuestras fortalezas, cuáles son vuestros recursos, cuáles son aquellos elementos que os ayudan a tener mayor seguridad en las circunstancias en las que nos encontramos, que os ayudan a sentirnos mejor, a sentiros mejor y más confortables en casa y ante las circunstancias que puedan llegar a venir. Y os animo también a que os hagáis responsables de vuestro miedo y decidáis qué queréis hacer con él. ¿Lo queréis poner delante para que os bloquee? ¿Lo queréis poner detrás para que os impulse? ¿Lo queréis llevar al lado? Quizá para ser bien conscientes de lo que tenéis os ayuda a tomar decisiones ajustadas. Bueno, vosotros vais decidiendo dónde lo colocáis. Bien, aquí os apunto. Sois dueños de vuestros pensamientos. Y si os apuntaba antes que es muy importante tomar responsabilidad de vuestras propias emociones, de vuestros pensamientos, aquí os animo a que seamos bien conscientes de que podemos estar dándole vueltas a los problemas, definir los problemas, buscar esos matices que pueden tener los problemas, masticar nuestros problemas, pero eso no nos va a servir de mucho durante muchísimo tiempo. Yo os apunto a que en algún momento salgáis del problema y os centréis en las posibles soluciones. Que muchas de las personas que estéis por ahí, si habéis estado conmigo en consulta, quizá lo conozcáis porque lo nombro muchísimo. Este pensamiento centrado en soluciones, el pensamiento que os hará avanzar, esas posibilidades que os harán salir de las circunstancias problemáticas para ayudaros a tomar decisiones adecuadas, adaptadas y que os hagan sentir mejor y que os hagan sentir más eficientes con las circunstancias de dificultad en las que os podáis encontrar. Así que os animo, ante el miedo, ante la ansiedad, a centrar vuestro pensamiento en soluciones para sentir que avanzáis y sobrelleváis con más eficiencia las circunstancias. Bien, y ante la tristeza, una emoción también muy frecuente, sobre todo ahora que van avanzando los días, que vamos poco a poco adaptándonos en la mayor o menor medida a la circunstancia, pues quizá, como os decía en una de las primeras diapositivas, empecemos a sentirnos más vulnerables, empecemos a sentir que el tiempo pesa, empecemos a sentirnos más aislados de nuestros allegados y empecemos a tener más añoranza de los tiempos pasados, ¿no? Nada dice que no vamos a retomar esos tiempos, quizás sí con ciertas precauciones en los próximos meses, pero nada dice que no volvamos a retomarlo. Yo creo que también son momentos en los que hemos aprendido a valorar mucho aquello de lo que teníamos y hemos aprendido a identificar aquello que es esencial para nosotros. Quizá también hayáis notado que antes muchos de nosotros teníamos muchos objetivos vitales, muchas cosas que nos movían, y en estos tiempos los objetivos vitales han pasado a ser dos para muchos de nosotros, muy importantes. Para muchos, mantener ese sustento económico, familiar y personal que favorece una seguridad en nuestra sociedad. Y también mantener la salud nuestra, la salud de nuestros allegados. Hemos pasado a centrarnos en lo esencial, paradójicamente.
Yo os animo también a que tengáis cuidado con caer en el yo más o en el yo estoy peor, caer en el cierto victimismo, ¿no? Porque puede ahondar también en que aumentéis vuestra sensación de incapacidad o vuestra sensación de vulnerabilidad ante las circunstancias, ¿no? También os apunto que reflexionéis, que este esfuerzo que estamos haciendo todos de aislarnos, muchos de vosotros estaréis solos en casa o habéis dejado de ver a muchos de vuestros familiares, incluso a vuestras parejas. Creo que es importante pararse y reflexionar, ¿no? El para qué estamos haciendo esto. ¿Para qué estamos siguiendo las normas, estas normas rígidas que nos aportan desde las organizaciones, desde el gobierno, ¿no? ¿Para qué estamos en casa? Porque para muchos de vosotros, si reflexionáis sobre todo esto, quizá penséis que no es solo por vosotros, también es por salvaguardar la salud de vuestros familiares o para también salvaguardar la salud de vuestros vecinos, de vuestra comunidad, ¿no? Os animo también a que aprovechéis el tiempo, a que sintáis que este tiempo no pasa en balde, que no estáis perdiéndolo, que incorporéis a vuestro día a día todas aquellas actividades que podáis hacer en casa, eso sí, que en algún momento habíais querido hacer y que sintáis que es tiempo útil para vosotros. Recordad que es imposible controlarlo todo. Antes os he apuntado en alguna de las diapositivas que una de las herramientas para favorecer el control de la incertidumbre es esa sensación de control y de seguridad, pero tened en cuenta que es imposible controlarlo todo, así que tendremos que empezar a vislumbrar cuál es ese margen de incertidumbre tolerable con la que todos hemos vivido siempre, y que nos hace también ser flexibles ante las circunstancias que van viniendo. Os animo a que rompáis con el aislamiento, como os decía antes también, que incorporéis a vuestra rutina las conversaciones con aquellas personas que suman, con aquellas personas que os ofrecen cariño y que os hacen sentir dentro de vuestra comunidad, de vuestra sociedad. Que reflexionéis qué o quién os hace sentir bien y que le llaméis, que lo incorporéis a vuestra cotidianidad. Que ahora mismo son los elementos más importantes de vuestra vida. Y si veis que la tristeza no cesa, si veis que la ansiedad no cesa, si veis que el miedo se hace insostenible, pedid ayuda. Es importante que lo hagáis, tanto a profesionales de la psicología como a vuestros allegados. En el caso de que seáis de ese grupo de personas que convivís con otras patologías, y no quería dejar de hablar de vosotros, pacientes que vivís con enfermedades crónicas, ya que es el ámbito en el que más conozco, es importante que tengáis en cuenta que vosotros vais a sobrellevar un peso añadido, si cabe, que es el miedo a que seáis una población de mayor vulnerabilidad por la patología que teníais previa. Y es normal que afloren miedos que a lo mejor ya teníais más o menos controlados, como puede ser la sensación de tener mayor dificultad para el acceso a los fármacos o que incluso el acceso a los servicios de salud se va a ver mermado. Y es comprensible que tengáis estos miedos, pero la clave será encontrar herramientas que os ayuden a manejarlos. Que busquéis información, que retoméis el control en esta circunstancia, que estoy segura que lo podréis hacer. Es posible que algunos de vuestros tratamientos se hayan visto alterados, así que os animo a que contactéis en la medida de lo que podáis hacer con vuestros servicios de referencia para que también os comenten cómo están estructurando los servicios de atención en vuestras patologías o con vuestros tratamientos en estas circunstancias que estamos viviendo, ya que en algunas ocasiones ha habido ciertos cambios. La vida en pareja. Bueno, como os decía antes, algunos de vosotros estaréis viviendo solos este confinamiento, pero quizá algunos de vosotros lo estéis haciendo en pareja. Y esto tiene su aquel, las cosas como son. Me imagino que muchos de vosotros habréis cambiado rutinas, no cabe duda. Y os planteo esta reflexión. ¿El roce siempre hace el cariño? Bueno, pues lo cierto es que mi experiencia me dice que no siempre y que puede ser que surjan discusiones o conflictos que antes no surgían, quizá también debido a que todas estas emociones de las que os hablaba antes estén haciendo mella en alguno de vosotros y os encontréis más irascibles, quizá más sensibles o con menos paciencia para sobrellevar según qué circunstancias. Y también es que las rutinas pues han cambiado y vamos a pasar más tiempo en casa, vamos a pasar más tiempo conviviendo con nuestras parejas, con nuestras familias, y esto haga que nos tengamos también que reajustar. Os animo a que no olvidéis que la comunicación es nuestra principal herramienta, que os comuniquéis de forma positiva y eficiente, que manifestéis todo aquello que os apetezca cambiar o que os apetezca mejorar con el fin de favorecer la convivencia y que para ambos, para los dos, la convivencia sea lo más adecuada posible y lo más satisfactoria posible. Os animo a que incorporéis que las tareas cotidianas las hagáis en pareja y que si podéis regalaros momentos positivos, ¿por qué no?
incluso si queréis incorporar a vuestros allegados a todo esto gracias a las redes sociales o las nuevas vías de comunicación, ¿por qué no hacerlo y seguir haciendo planes en grupo, no solo en pareja? Y aquí os apunto sexualidad, pero no solo en pareja, también de forma individual, que sigáis viviendo vuestra sexualidad de forma plena y que incluso aprovechéis para que sea un buen momento para reinventaros en este sentido. En el caso de que conviváis con niños en casa, también yo creo que es un buen momento para reflexionar y para ayudarles a entender estos momentos que estamos viviendo. Tened en cuenta que los niños también necesitan información de lo que está ocurriendo. Han cambiado notablemente sus rutinas, se ven en casa muchísimo tiempo confinados y quizá no entiendan muy bien por qué tienen que estar todo el tiempo en casa sin poder salir a jugar o sin poder compartir tiempo con sus amigos en el cole. Así que os animo a que les informéis sobre la situación que estamos viviendo, si no lo habéis hecho ya, pero siempre que acudáis a fuentes oficiales. Cuidado con hacer promesas que no podamos cumplir, tenemos que ayudarles a que se adapten y de momento no tenemos información fehaciente que nos diga cuándo va a suspenderse esta cuarentena. Es importante que ellos también aclaren sus dudas y que les transmitamos calma, porque hay herramientas para manejar estas circunstancias en el domicilio y es importante que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, aquí os apunto que podáis incorporar, ¿por qué no?, juegos para que ellos vayan incluyendo en su vida diaria las normas de higiene o las normas de cuidado, como por ejemplo el lavado de manos. También para mantener rutinas de estudio, juego y descanso. Será muy importante porque veréis cómo les ayuda a regular su estado emocional, a que no se encuentren tan alterados ni tan demandantes en algunos casos. Que los horarios sean saludables y que también se mantengan límites. Es decir, los límites que se mantenían antes son límites que vamos a mantener ahora. Sí es cierto que va a haber cierta flexibilidad en todos ellos, pero las normas y los límites en el hogar entiendo que siguen siendo más o menos los mismos, ¿vale? Aquí os apunto alguna idea sobre publicaciones que pueden seros de utilidad. Este libro que os apunto aquí, Rosa contra el virus, lo ha publicado el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y hasta la fecha lo vengo recomendando y creo que es muy positivo que lo utilicéis como herramienta pues para ayudaros a que los pequeños entiendan estos cambios que estamos viviendo y en qué consiste esto del virus, esto del coronavirus y el tener precaución con los virus. Y otra publicación la podéis encontrar de forma gratuita y online, aquí os apunto la autora, Manuela Molina, y bueno, lo he encontrado en internet y me ha parecido maravilloso porque podréis encontrar recursos, incluso fichas para colorear, para explicar a los peques. Bueno, me parece una herramienta estupenda que os puede servir para acompañar esa explicación a los peques, incluso para hacerlo jugando, ¿por qué no, no? Bien, y si todo esto no ha sido suficiente y si veis momentos en los que os desbordáis o alguno de vuestros familiares lo hace, bueno, aquí os apunto algunos de los teléfonos que he recopilado sobre servicios de atención psicológica que se están ofreciendo en diferentes provincias. Estoy segura que en casi todas las comunidades hay servicios de atención psicológica gratuita, pero hasta la fecha, bueno, pues he recopilado estos que pueden ser un buen ejemplo. No obstante, si estáis en otra comunidad, perdonadme, pero seguro que podréis bichear y encontrar algo al respecto. El primero que os apunto es el teléfono que está ofreciendo el Ministerio de Sanidad con diferentes teléfonos específicamente pensados para profesionales sanitarios, para población general o para personas que han vivido un duelo durante esta temporada. También os apunto teléfonos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, todos puestos en marcha por los colegios oficiales de psicólogos de las comunidades y llevados a cabo por voluntarios. Especialmente conozco el de la Comunidad de Madrid, ya que colaboro, así que un abrazo y ánimo a todos los profesionales voluntarios que están echando una mano en estos teléfonos, dando atención de emergencia a todas las personas que lo están necesitando. Bien, y también os quiero apuntar, aparte de daros todas estas recomendaciones y hablar sobre todas estas emociones, os quiero apuntar pues que hagáis una reflexión sobre qué sentido tiene todo el esfuerzo que estáis haciendo, sobre por qué y por quién lo estáis haciendo con el fin de ayudaros a continuar y aumentar vuestro ánimo. Estamos en tiempo de reinventarnos, estamos en tiempo de ver cómo ese suelo firme que pisamos puede de repente convertirse en no tan firme y de repente todo aquello que considerábamos seguro y considerábamos que iba a continuar del mismo modo cambia.
Así que os animo no solo que os reinventéis vosotros, sino que reinventéis vuestra vida de pareja, vuestra vida familiar, vuestras relaciones sociales, vuestros negocios. En definitiva, que hagáis de esta circunstancia una oportunidad para el cambio, para la mejora, para la supervivencia, que yo creo que no es mala cosa, porque siempre habrá maneras de continuar y maneras de salir adelante. Y antes de finalizar, quería hacerlo con una pequeña cita que he obtenido de este estudio del que os hablaba, que es uno de los primeros que hemos venido recibiendo sobre las repercusiones psicológicas del confinamiento en la población. Y viene a decir: el uso exitoso de la cuarentena como medida de salud pública requiere que reduzcamos, en la medida de lo posible, los efectos psicológicos negativos asociados a ella. Yo tengo claro que estos efectos psicológicos son notables y desde luego que vamos a ir viéndolos poco a poco en la población según vayan transcurriendo los días. Si vosotros estáis aquí es porque también habéis dado importancia a la salud emocional. Espero que desde las instituciones les sigan dando esa importancia que tiene y que vosotros os cuidéis durante esta temporada para que realmente consigamos ese objetivo que os proponía en las diapositivas anteriores, ¿no? Que esto se haya convertido en una oportunidad y también podáis aprender no solo de vuestro entorno, de la sociedad en la que estamos, sino también de vosotros mismos y de cómo os podéis adaptar a circunstancias como las que estamos viviendo, difíciles, pero con la posibilidad de poder obtener un gran aprendizaje de todas ellas. Así que, sin más, estos han sido todos los consejos que os quería aportar. Absolutamente abierta a cualquier consulta que me queráis hacer. Estos son mis datos, vías de contacto mediante las que podréis contactar conmigo. Así que sentíos absolutamente libres de hacerlo, que estaré encantada de responderos. Pues muchísimas gracias, Fátima, por aportarnos este kit para gestionar mejor. Gracias también por ayudarnos a darnos cuenta que hay algunas herramientas que nosotros mismos tenemos. Y eso también es bueno, saber que nosotros mismos podemos aportar. Y qué duda cabe que aprender a mirar muchas veces las cosas de otra manera, como decías, por ejemplo, respecto al miedo. Hay algunas preguntas que te voy a pasar a plantear, ¿vale? Mira, la primera de ellas es de Blanca y dice que le gustaría, si nos pudieras decir algunas pautas para poner en marcha en personas mayores. Ella hace la horquilla entre 80 y 90 años para disminuir el estrés originado en estas personas por la situación de confinamiento. Vale, bueno, un grupo de población, como decía al inicio, que se sienten especialmente vulnerables y lo cierto es que los medios de comunicación permanentemente nos transmiten que son especialmente vulnerables. Si cabe, en estas personas yo creo que hay que dotarles de sensación de control, más todavía que lo que podemos incorporar nosotros como población general. Indicarles cuáles son las medidas que pueden llevar a cabo de forma autónoma para autogestionar esta circunstancia que están viviendo, de forma que no siempre tenga que depender de otros. Desde el darles recursos externos para que ellos puedan gestionar, como el comprar, que otras personas puedan hacer la compra por ellos, se la dejen en la puerta, el tener los elementos suficientes para poder favorecer la desinfección, el que también tengan medios para poder disminuir el aislamiento, pero sin lugar a dudas lo que hay que darles es control, hay que darles seguridad ante las circunstancias que están viviendo. Cada vez las noticias nos vienen diciendo que los centros sanitarios vienen teniendo más capacidad para atender, con lo cual tenemos que también transmitir estas noticias positivas y tenemos que quedarnos con esto. No todo contagio, como os decía en alguna diapositiva, es sinónimo de muerte. Algunos de nuestros mayores viven el coronavirus y lo viven sin una mayor gravedad. Entonces también tenemos que tener en cuenta y transmitirles esa circunstancia. Es importante que ellos sepan identificar aquellos síntomas que pueden ser susceptibles de un mayor riesgo o que tenemos que tener en cuenta para manejar de forma médica. Así que les demos información para que ellos puedan discriminar qué sí y qué no, también puede ser positivo. Pues muchas gracias, Fátima. Decirte que, bueno, son muchos los mensajes que te agradecen todas los kits y las estrategias que nos has dado. Y hay una persona que quiere intervenir en directo. Juan, Genial. te vamos a activar el micro. Cuando quieras, por favor, trasládanos tu pregunta o tu comentario. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Me escuchas? Aló, ¿me escuchas?
Sí, Juan, te escuchamos perfectamente. Hola, ¿cómo está? Bueno, primero un saludo, muchas gracias. Te estoy llamando desde, bueno, escuchándoles desde Ecuador. Qué bueno. Estamos aquí a mediodía. Y bueno, yo tenía un poco de inquietudes sobre el tema de pareja cuando, o sea, la otra pareja es un sanitario, porque claro, hay mucha gente, bueno, trabajo en un hospital de cáncer oncológico y claro, me indica un poco que al llegar a casa quieren tomar medidas de precaución, de estar un poco distantes Mm. de la familia, de hijos, pero sobre todo quería un poco, tal vez algo de asesoría sobre temas de cómo llevar la pareja ahí, ¿no? Porque va a haber un poco de distanciamiento físico, aunque tal vez pueda haber una buena comunicación. Eso, muchas Sí. gracias. Juan, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Un saludo gigante, Ecuador, que sabemos que lo estáis pasando especialmente mal. Bueno, pues sí, efectivamente, todas las parejas de sanitarios tienen una dificultad añadida que tiene que ver con el riesgo de contagio, tanto a sus familiares como a sus parejas, ¿no? Porque ellos son personal que están especialmente en riesgo dado su exposición. Entonces, en este caso, sí es cierto que la, la cercanía física va a ser difícil, sobre todo durante todo este periodo de virus activo en las que ellos se encuentren trabajando y especialmente expuestos. Pero como tú bien decías, una de las mejores herramientas que vais a tener es la comunicación. La mayoría de vosotros lleváis ya tiempo juntos y probablemente os conozcáis mucho y podáis saber cuáles son los elementos que os pueden favorecer más confort. La realidad es que las parejas de sanitarios tenéis ahí un trabajo añadido, si cabe, con el fin de dar soporte emocional a estas personas que están dando todo durante esta temporada. Así que os animo a que también favorezcáis espacios para la comunicación, espacios para el desahogo, espacios para ofrecerles cariño, soporte durante esta temporada, para que tengan también un hombro en el que desahogarse con vosotros y se sientan recogidos y sostenidos. Como os decía, el contacto físico será difícil, pero el emocional no tiene por qué, así que utilizad todos los medios a vuestro alcance para poder favorecer que ellos se sientan confortables y cuidados. El otro día leía que una buena recomendación es que favorece que ellos lleguen a casa y tengan su comida hecha, que tengan de vez en cuando también que puedan tener espacios de ocio para salir de todo lo que tiene que ver con el trabajo y con la enfermedad. Que podáis favorecer espacios para la conversación, para el ocio en pareja, sería también estupendo en este caso. Pues muchísimas gracias, Fátima. Muchas gracias, Juan. Nos alegra saber Sí, que al otro lado del océano estas herramientas nos permiten estar más cerca que nunca si cabe. Te planteamos otra pregunta que nos hace Marta. Dice, hola, ¿cómo podemos controlar dolores de ansiedad? Y dice, dolores en el pecho, en el brazo, entumecimiento, mareo, presión en el estómago. vale. Todos esos son síntomas de lo que puede definirse como una crisis de ansiedad. Entonces, en este caso, para controlar la ansiedad lo importante es tener un buen control de nuestra activación de forma regular. Es decir, no vale que un día, de repente, porque se nos ha ocurrido, realicemos actividades relajantes. La relajación, el entrenamiento en relajación es algo que debemos incorporar a nuestro día a día de forma constante. Así que a esta persona que nos está preguntando si ha tenido estos síntomas, yo le animo a que vaya incorporando de forma paulatina un tiempo diario exhaustivo para realizar actividades relajantes. La que le venga bien, tanto entrenamiento en respiración, como en cualquier tipo de entrenamiento en respiración, como yoga, como cualquier tipo de ejercicio físico que le ayude a sentir mayor control de su activación. Eso por una parte. Por otra, la ansiedad, como os decía en alguna de las diapositivas, se activa y se alimenta de los pensamientos anticipatorios negativos, de la percepción de catastrofismo, de la sensación no puedo con esto. Así que es muy importante que identifiquen todos estos pensamientos, todas estas interpretaciones de lo que está ocurriendo, porque no les están ayudando para nada. ¿Vale? Lo importante será regularlas y buscar aquellos elementos que les están ayudando a tomar control y a sentir seguridad en la situación en la que se encuentran. Desde los recursos personales, familiares, médicos, vecinales, todo aquel elemento que le puede ayudar a tomar control de la situación, incluso las noticias positivas que vamos recibiendo desde los medios de comunicación. Puede ser que algunas personas que ya padecían de ansiedad hayan visto un repunte en las crisis de ansiedad, o puede ser que personas que no hayan padecido ansiedad estén viendo cómo pensamientos hipocondríacos o estas sensaciones ansiosas se incrementan. Así que, por favor, tened mucho cuidado con todo esto, con el fin de gestionarlo lo mejor posible. En el caso de que notéis que estas pequeñas recomendaciones cotidianas que os doy no son suficientes, es momento de pedir ayuda.
¿vale? No se trata de vivir este confinamiento como un infierno, se trata de vivirlo de la forma más adaptada posible y con el mayor bienestar. La ansiedad se puede controlar, pero forma parte de vuestra responsabilidad el tomar medidas, así que os animo que busquéis ayuda. Ya tenéis ahí, os he puesto una lista de teléfonos que podéis utilizar. Mi contacto también está totalmente disponible y si no, también podéis contactar con vuestro psicólogo de referencia, que quizá ya tengáis un psicólogo de referencia con el que tengáis confianza y podáis contactar en estos momentos. Gracias, Fátima. Yo creo que ha respondido ya una pregunta que nos trasladaba Roberto y preguntaba ¿cuándo hay que acudir a un profesional? Creo que ahora en tu explicación también lo has dejado claro. También Sí. había una pregunta sobre los teléfonos que habías aportado y preguntaban si eran para el apoyo emocional. Sí. Confirmas que sí, que es para el apoyo emocional. Sí, Perfecto. una cosa que quisiera apuntar en cuanto a cuándo pedir ayuda, por matizar alguna cosita, sí es importante que tengáis en cuenta que yo os recomiendo que pedáis ayuda cuando sintáis que no podéis gestionar la situación emocional, cuando sintáis que vuestra conducta está cambiando, que os notáis muy irascible con vuestros allegados, que notáis que las emociones están afectando en vuestro día a día o que se están manteniendo demasiado tiempo con vosotros. Eso será un síntoma de que algo está ocurriendo. O que os están generando incluso una dolencia física. Eso ya, por favor, pedid ayuda antes de todo eso, ¿vale? Vale, gracias. Nos llega una pregunta de Carmen y ella nos dice, quería saber si hay algún consejo especial para aquellos profesionales de la salud que se enfrentan todos los días a sus miedos al tener que atender a pacientes con COVID. Gracias. Pues como decía al principio, creo que casi haría falta un seminario completo para echar una mano a los profesionales sanitarios. No hay un consejo, hay muchos. La verdad es que estoy escuchando y veo muchas noticias que os tildan de héroes. A mí me gustaría que empezaseis a empoderaros como humanos, como profesionales que estáis haciendo este trabajo lo mejor que podéis, que estáis afrontando también vuestros miedos profesionales constantemente, vuestros miedos a contagiaros vosotros y a contagiar a vuestros familiares y a las personas que conviven con vosotros. Creo que el reconocimiento que estáis recibiendo de la sociedad es solo una pequeña parte de lo que os merecéis, pero sí es importante que vayáis definiendo cuáles son también vuestros recursos, ¿no? Con lo que contáis, que también definéis vuestros límites. Trabajar constantemente al límite de vuestras capacidades es agotador y puede llevar a generaros una sensación de burnout o de profesional quemado muy pronto. Así que os animo a que seáis bien conscientes de todo eso. La mejor manera de controlar el miedo es ser consciente de todos los elementos que te pueden ayudar a generar seguridad. Así que os animo a que hagáis acopio de todos esos elementos y que también seáis muy puntillosos con prestar atención a vuestra salud mental, a vuestra salud emocional. Si notáis agotamiento psicológico, si notáis que estáis con baja concentración, si notáis que habéis tenido en algún momento crisis, os notáis con dificultades para comunicaros con vuestros compañeros, incluso con irascibilidad, también con vuestros compañeros, o con dificultades para gestionar alguna circunstancia sanitaria, también os animo a que pidáis ayuda. Han puesto también a vuestra disposición diferentes herramientas gratuitas con profesionales que os ofrecen servicios y que os animo a que toméis medidas y pidáis ayuda en alguna de estos recursos. Pues muchas gracias. También tomamos nota de, bueno, de ideas que pueden dar lugar a siguientes webinarios, porque es verdad que es una vía para llegar a mucha gente, a mucha población y, como hemos visto, también para saltar el océano. Te voy a plantear otra pregunta, aunque decirte que son muchos, Fátima, los mensajes que están llegando de agradecimiento, de conocer estas nuevas pautas. Por aquí tenemos frases que dicen que les estás ayudando mucho. Y hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudar a las personas que han perdido a alguien cercano? Que antes tú también lo mencionabas con el tema del duelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mira, nos estamos enfrentando para ayudar a estas personas. Sí, nos estamos enfrentando a una tesitura social muy, muy diferente. Yo creo que no hemos vivido en nuestra generación ni en la anterior nada parecido, ¿no? Los duelos que están viviendo las personas que están perdiendo familiares a consecuencia del coronavirus, incluso personas que están perdiendo familiares por otra causa, ¿no? Están viviendo duelos muy diferentes a lo que podríamos plantearnos como duelo normalizado.
Lo que os decía, nos enfrentamos a una circunstancia en que los duelos están siendo muy difíciles y muy complejos, sobre todo porque los familiares en muchas ocasiones no están teniendo la oportunidad de despedirse de los familiares que fallecen, de sus personas queridas, y porque estamos privándonos de algo tan humano como el recibir el cariño, la cercanía, el abrazo de nuestros allegados, ¿no? De velar a nuestros familiares. Esto nos hace a los psicólogos pensar que nos planteamos ante una tesitura en la que es posible que nos planteemos muchos duelos complicados, duelos con más difícil gestión. Desde mi punto de vista, creo que las personas que han visto fallecer o han perdido un ser querido, es importante que se rodeen de todo el cariño que puedan de sus allegados. Estoy viendo también en muchos medios, en muchas redes sociales, que muchas personas están utilizando incluso las redes sociales como medio para comunicar al mundo, ¿no? Y homenajear también a sus familiares perdidos. Creo que es una vía estupenda para llenarnos del cariño de la gente, para vivir un poco nuestro rito de despedida, ¿no? Y para poder hacernos un poco a la idea de lo que estamos viviendo. Porque también lo que veo es que muchas de las personas que están viviendo estas circunstancias la viven con una sensación de muchísima irrealidad, ¿no? No tienen la posibilidad de ver a su familiar, no tienen posibilidad de velar a su familiar ni de despedirse. Y esto hace que sea un poco más complejo adaptarse a esta noticia, ¿no? A la vida sin el familiar. Así que importante que en la medida de lo posible adaptemos estos ritos de despedida, como pueden ser el velatorio, como pueden ser las despedidas, escribiendo una carta, manifestando tus emociones, compartiéndolas con tus seres queridos. Les animo a que lloren, les animo a que revisen fotos, les animo a que se vayan facilitando el avanzar, el pasar página, ¿no? Poco a poco, aunque sé que en las circunstancias en las que estamos, en las que incluso muchas personas no han podido recuperar los restos de sus seres queridos, incluso poder enterrarles es complejo. Así que, bueno, les animo a que también tengan en cuenta que esto es un elemento que puede ahondar en la tristeza o quizá en la dificultad de adaptación posterior, y que si notan que estas sensaciones se mantienen en el tiempo, por favor que pidan ayuda. Yo espero que también a nivel gubernamental se ofrezcan recursos para que todo el mundo pueda disponer de un servicio de apoyo, de acompañamiento en el duelo tan necesario en estas circunstancias. Bueno, mi nombre es Diego Villalón, yo soy de la Fundación Más que Ideas, soy compañero de Teresa y Teresa debe tener algún problema de conexión. Una última pregunta que es de Carlos, ¿vale? Que él lo que hace es una reflexión acerca de los actos solidarios, de los eventos, etcétera, de la unión, de las iniciativas solidarias que hay. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo crees que puede ayudar todo esto? Bueno, pues la verdad es que yo las veo estupendas. Creo que el salir a aplaudir a los balcones no solo reconforta a los profesionales sanitarios, sino que nos reconforta a todos y cada uno de nosotros, porque al final es casi el único momento en el que tenemos contacto con nuestra vecindad, con nuestra comunidad, ¿no? Así que os animo a que sigáis haciéndolo, ¿no? También yo creo que refuerza el sentimiento de unión social, de unión comunitaria ante una circunstancia en la que todos estamos aportando nuestro granito de arena. Los profesionales que estamos en todo esto quizá de una manera, pero cada uno de nosotros estamos en nuestras casas esforzándonos no solo por mantener la salud en nuestros hogares, sino por mantener la salud de todos aquellos que nos rodean, intentando incorporar también las recomendaciones que nos dan desde los medios y que nos dan desde las instituciones, y esforzándonos, si cabe, por recompensar también esa labor que muchos de los servicios básicos están haciendo. Creo que la repercusión siempre será positiva, y todas aquellas iniciativas que hagan que nos unamos, que sintamos que estamos todos en el mismo barco y remando en el mismo sentido, serán de ayuda. Bueno, pues no contaba con participar ni siquiera con poner la cámara, pero aprovecho para hacerlo y para darte las gracias. Sí, lo siento, Teresa, lo siento porque te hemos perdido la conexión. Y mira, un placer únicamente para despedir este seminario. Me pasaría aquí 2 o 3 minutos leyendo los mensajes que te han trasladado los asistentes, te los haremos llegar, te lo hemos dicho cada uno de ellos. Gracias a todos. Muy útiles, muy sencillos, muy prácticos. Hablan de tu voz, que es muy tranquila y que les transmite muchísimo. Así que nada más, Fátima, voy a concluir el webinario con 2 mensajes finales, pero únicamente te doy la oportunidad de decir algo si quieres lanzar un mensaje final. Pues mira, yo creo que finalizar con la reflexión de que creo que una de las mejores maneras de mantenernos fuertes es ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras carencias quizá, o de nuestros miedos, porque esto será el primer paso
para empezar a afrontarlos. Vosotros, los que habéis estado aquí escuchando este ratito, quizá ya sois bien conscientes de que todos nosotros tenemos alguna carencia o alguna limitación personal, así que os animo a que busquéis todos los recursos para poder sobrellevar a esta circunstancia. No tiene por qué convertirse en un infierno, puede ser incluso una oportunidad para salir reforzados en pareja, en familia, incluso laboralmente, ¿por qué no? Así que os animo a que encontréis vuestras oportunidades. Gracias a todos, gracias a la Fundación Más que Ideas por poner en marcha estas iniciativas que nos ayudan también a los profesionales a mostrar nuestro trabajo y acercarnos a todos vosotros, no solo en España, sino por todo el mundo. Así que gracias, de verdad, por vuestro esfuerzo. Pues muchísimas gracias a ti, Fátima, que has colaborado altruistamente y eso siempre lo agradeceremos desde las entidades sin ánimo de lucro. Así que muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar conmigo hoy. Y finalizamos únicamente diciéndoos que el vídeo del seminario de hoy estará disponible en unos días en el canal de YouTube de la Fundación Más que Ideas, donde además podéis ver estos seminarios que hemos realizado durante el mes de marzo. Cómo mejorar nuestro sueño y descanso, un webinario de alimentación que si comes bien te sentirás mejor y también algo muy importante de qué me puede ayudar a dejar de fumar. Os animamos a entrar a nuestra página web, a asociaros si queréis a Fundación Más que Ideas, vosotros elegís la cuota, vosotros elegís la periodicidad y también acceder a todos los materiales informativos que están dentro de la página web y también dentro de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición siempre que lo necesitéis. Os iremos informando de próximas actividades. Un saludo.